mis queridos chiquilitos, hoy en nuestra nueva cápsula vamos a ver la unidad 2 de historia que vendría siendo las antiguas civilizaciones de los azteca, maya e inca. Así que esta cápsula va a estar dividida en 3 partes. Vamos a comenzar con la civilización maya. La civilización maya se encontraba distribuida en el área de Norteamérica, justamente entre el sur de México y ahí bajando hacia los países de Guatemala, Belice, parte de Honduras y además El Salvador. Así que los mayas se encontraban entre Centroamérica y Norteamérica, ¿cierto? Entre los países de Centroamérica y México. Esta antigua civilización fue muy importante porque tenían mucha cultura. Ellos fueron capaces de crear ciudades gigantes con estructuras maravillosas que hasta el día de hoy todavía podemos verlas. La civilización maya se organizaba en ciudades-estado, eran ciudades. Entonces, cada una de estas ciudades fue un importante centro poblacional, además de religioso y ceremonial, porque estos lugares eran donde se realizaban las ceremonias, que generalmente eran religiosas. ¿Por qué? Porque trataban de honrar a sus dioses que ayudaban, por ejemplo, a mejorar sus cultivos, el clima. Entonces ellos le pedían a los dioses, entregando ciertas cosas a cambio, para que los dioses los apoyaran. Cada una de las ciudades que ellos tenían, esas ciudades-estado maya, tenían un gobernante que vendría siendo como un rey, ¿ya? Este señor muy importante se llamaba Hualach-Huinic, ¿cierto? Que esto en español ellos lo llamaban el Hualach-Huinic, es como era, está hablando el Hualach-Huinic, pero esto significaba para ellos que era un hombre de verdad, era como el macho. Entonces, era considerado, este hombre era como la representación de los dioses en la tierra. Y lo consideraban un ser divino. No era un dios, era un ser divino. Entonces, este hombre, así como un rey, tomaba las decisiones del gobierno. Dirigía, por ejemplo, el ejército, dictaba leyes. Si decía, no me gusta que hagan esto, lo van a cambiar, y la gente le hacía caso, porque era el hombre verdadero, era el Hualach-Huinic. Entonces, este hombre también, además de administrar las leyes, además de tomar decisiones estratégicas del ejército, por ejemplo, porque los mayas también tenían un ejército para cuidar sus ciudades, también él administraba la justicia. Él decía, tú hiciste algo malo, que te maten, porque yo lo decido, yo soy el que toma las reglas. Entonces, él veía cómo se administraba la justicia. Y también respecto a los asuntos religiosos. Él decía, ya, nuestro Dios requiere que demos un sacrificio, entonces vamos a hacerlo. Él tomaba todas las decisiones sobre todo, como si fuera un rey. Entonces, ¿este rey cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Hualach-Huinic. Entonces, voy a mostrarles una imagen. Y esto que está acá era la forma en que se organizaba la sociedad maya. O sea, aquí en Chile nosotros tenemos al presidente, ¿cierto? Pero junto con el presidente, quienes dictan las leyes también son los senadores y los diputados. O sea, está repartido y nosotros estamos ahí, estamos a la par, porque al final nadie es más grande que el otro, nadie tiene más poder que el otro. Si bien el presidente igual está arriba, porque él toma las decisiones y es el presidente, su vida no vale más que la mía. Pero en el caso de los mayas, ellos tenían una pirámide de importancia. Entonces, esta sociedad maya, como vemos aquí, la parte más alta, la parte más importante, estaba el Hualach-Huinic, que era como el rey. Entonces, él estaba a lo más arriba. Luego, abajo del Hualach-Huinic, estaba el sacerdote. Y el sacerdote vendría siendo casi como la nobleza de la sociedad maya. Entonces está el Hualach-Huinic, que es el rey o el soberano. Está el soberano. Luego la nobleza o los sacerdotes. Luego están los comerciantes. Los comerciantes tenían un privilegio, ¿cierto? Porque ellos, al ser comerciantes, tenían mucho más prestigio que las otras personas. Luego, abajo de los comerciantes estaban los artesanos y los campesinos.
Ellos eran como era el pueblo. Ellos se dedicaban, por ejemplo, a elaborar los objetos para la nobleza. Por ejemplo, si alguien quería un anillo, ¿a dónde iban? Donde un artesano. Si querían que el rey tuviera una corona, ¿dónde iban? Donde un artesano. Y por ejemplo, los campesinos eran los que ayudaban con todo el tema de la agricultura que se encontraba en la sociedad maya. Y era el grupo más numeroso porque eran como el pueblo, como nosotros, como yo soy profesora, yo soy parte del pueblo porque trabajo para el pueblo. En este caso, los artesanos y los campesinos trabajan para el pueblo. Y ya en la base, así como lo que menos importaba en la época, eran las personas esclavas. ¿Qué pasaba con los esclavos? ¿Los esclavos de dónde venían? ¿Porque uno nace y uno se vuelve esclavo? No, los esclavos eran esclavos porque eran prisioneros de guerra. Eran personas que eran, por ejemplo, vendidas para hacer trabajos pesados o eran sacrificados en rituales. ¿Recuerdan que yo les hablé que los dioses requerían algo a cambio para poder ayudar con las cosechas? En ese caso, requerían sacrificios. ¡Perderán la cabeza! ¿Y quiénes eran los sacrificados? Eran los esclavos, porque no importaban entonces esclavos a matar. Diosito, aquí te mando un esclavo para que me ayudes con la cosecha. Ok, ahora nos vamos con la economía que tenían los mayas. Ustedes se preguntarán, ok, Miss, pero en esa época no habían supermercados. ¿Cómo ellos sobrevivían? Bueno, una de las razones por las que sobrevivieron es porque ellos desarrollaron mucho la agricultura. ¿Qué era la agricultura? Así es, todo lo relacionado al cultivo. ¿Y ellos qué cultivaron? ¿De qué están hechos los tacos? ¿Alguien sabe? Muy bien, los tacos están hechos de maíz, así que ellos sobrevivieron mucho tiempo a base de maíz. También, además, hubieron otros cultivos, principalmente era maíz, pero habían otros más, como por ejemplo el tomate, por ejemplo la calabaza, el ají. Por eso son tan buenos para el chile. Por ejemplo, esto es chile en polvo. Ellos tenían una cualidad. Para la agricultura, ellos tuvieron que desarrollar todo un nuevo sistema de agricultura, o sea, agarraron algunas técnicas tecnológicas que ya existían para poder plantar y tuvieron que mejorarlas. Y además tuvieron que crear otras. Ellos fueron los pioneros porque ellos vivían justo entre medio de bosques y selvas y había muchos árboles. ¿Dónde van a plantar si no hay espacio? ¿Qué hicieron? Desarrollaron la técnica de talar y rozar. ¿Qué es eso? Eso es cuando quemaban los bosques y además limpiaban el terreno. Iban quemando, iban limpiando y esa misma ceniza que quedaba, ¿cierto?, de los árboles, la usaban como abono para poder plantar y quedaban todos los lugares como siembra. Y así pudieron lograr plantar y crear sus cultivos de maíz, de tomate, de chile o de ají. Ahora vamos a ver acerca de los dioses mayas. Bueno, al igual que casi todas las culturas, los mayas también tenían una religión, creían en dioses. Estos dioses, ¿cierto? Ellos creían que si adoraban a sus dioses, dándoles sacrificios, ellos los iban a ayudar. Y para esto tenían que tener ritos para adorar a sus dioses. Ellos eran de religión politeísta. ¿Esto qué significa? Ser politeísta es creer en muchos dioses. Esto tienen en común los aztecas con los mayas. Ambos creen en muchos dioses. Entonces, estos dioses estaban relacionados generalmente con la naturaleza, por ejemplo con el fuego, con las plantaciones, con el agua. Y estos, al adorarlos, les garantizaba que ellos iban a tener abundancia de lo que fueran a adorar. Por ejemplo, si adoraban al dios de la lluvia, o sea, del agua, pedían que lloviera más. En el caso de adorar, por ejemplo, de los cultivos, esto hacía que, por ejemplo, pudieran tener buena cosecha ese año. Ellos tenían muchos ritos para adorar a sus dioses. Por ejemplo, uno de los ritos que tenían era, como lo hacen ustedes en el recreo, jugar a la pelota. Entonces, estos mayas, como uno de sus ritos, era jugar a la pelota, que se llamaba jugar Tashki, que era el jueguito ese con el aro que les mostré en clase. Aquí lo dejo. Entonces, este juego consistía, ¿cierto?, en que se enfrentaban dos equipos, tal como el fútbol, y debían introducir la pelota con golpes de caderas. Y eso lo debían meter por los aros. Imagínense, con golpes de caderas. Y esta era una pelota de caucho. Voy a mostrarle una pelota aquí para que vean cómo se veía.
Otra de las ceremonias y rituales que tenían era, por ejemplo, bailar, cantar, rezar, tal como lo haríamos hoy en día con Dios, por ejemplo. En el caso de los que van a la iglesia, que cantan, bailan, allá los mayas también tenían sus expresiones artísticas para honrar a los dioses. Y además tenían unas entregas de ofrendas, por ejemplo como ornamentas, las lanzas. ¿Recuerdan que les mostré unas puntas de lanza como estas? Estas las entregaban como ofrendas a los dioses. Y entre una de esas ofrendas estaban los queridos humanos. ¿Recuerdan que hablamos de que los esclavos eran sacrificios? Bueno, uno de los ritos era el sacrificio humano. Los mayas tenían un calendario, que lo dejo acá, un calendario muy grande que estaba basado en los ciclos lunares. Este calendario, cierto lunar, estaba dividido en 260 días. Esto sería dividido en 260 días que estaba dividido en 13 meses, de 20 días cada uno. Y además otro solar, que estaba la piedra de la luna, la piedra del sol, que estaba dividida en 18 meses, que tenía cada uno 20 días y 5 días de rituales. Estos calendarios marcaban fechas de rituales y cosas importantes para las labores agrícolas. Utilizaban este calendario para ellos poder guiarse. Y además, los mayas lograron determinar, ¿cierto?, los ciclos de la luna, por ejemplo, la órbita de la luna, del sol, y además de algunos planetas, todo gracias a la observación astronómica. Ellos eran muy inteligentes. Otra razón por la que los mayas fueron muy inteligentes es que tenían sistemas matemáticos. Por ejemplo, ellos tenían esta manera de escribir los números. El punto, por ejemplo, valía 1, la raya valía 5, una caracola o una semilla valía 0. Entonces, ellos con los puntitos, si ven 3 puntitos, ya eran 3. Si ponían una raya y un punto, como la raya vale 5, un puntito vale 1, 6. Ellos iban sumando. Ellos eran muy inteligentes. Estas matemáticas, ellos las utilizaban en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, en el comercio, para poder vender, para poder saber escribir algunas cosas de la agricultura que van realizando ya. Cada cuántos días tengo que ir a revisar esto. O cuánta cosecha tuve este año. También para la astronomía, la ciencia, ellos realizaban matemáticas. Wow, eran muy inteligentes. Vamos a hacer un cambio y empezamos con los aztecas. Entonces, vamos a comenzar ubicando donde quedan los aztecas. Entonces, los aztecas se encontraban desde el norte de México hasta el norte de Guatemala. Ellos vivían en zonas donde eran más montañosas, tenían volcanes, además valles, y tenían además paisajes más áridos y templados. Los aztecas tenían un imperio. Ellos eran mucho más grandes que los mayas. Y su ciudad principal se llamaba la Gran Tenochtitlán. La Gran Tenochtitlán se encuentra donde hoy en día es Ciudad de México. Hasta el día de hoy todavía quedan ruinas que se pueden ver. Si ustedes van al centro de México, pueden ver algunos sitios arqueológicos que todavía están hechos a base de piedra. Los aztecas tenían la cualidad de que ellos iban expandiendo sus ciudades y además fueron conquistando otros pueblos mediante guerras. Eran un pueblo guerrero. Iban a otro lado, guerra, ganaban, tenían un pueblo más. Era como, ya, yo soy de Villa Alemana, voy a ir a pelear con Quilpué, y ahora Quilpué ya gané, ya no va a ser Quilpué, va a ser Villa Alemana 2. Entonces, ellos iban conquistando ciudades. Los aztecas entonces tenían un imperio, ellos iban expandiéndose. Y la Gran Tenochtitlán era el centro político donde era la parte más importante. Era como hoy en día Santiago, pero esto era de los aztecas, donde hacían todas las cosas administrativas e importantes, se hacían ahí. En ese lugar, al igual que los mayas, que para ellos el soberano era el Hualach-Huinic, los aztecas tenían el Tlatoani. El Tlatoani era un soberano. La palabra Tlatoani significa persona que habla. Entonces,
Tlatoani era el gobernante del imperio azteca. Si los demás decían, ay, pero rey, es que falta mucho, no sé, falta que arreglen las calles en tal lado. Y él decía, perfecto, considero que podemos arreglar las calles del imperio. Entonces, lo que él decía se cumplía. A esta gran Tenochtitlán, que era la ciudad importante, llegaban muchas cosas. Llegaban tributos, botines de guerra. Por ejemplo, llegaban esclavos. Recordemos que los esclavos siempre se ganaban por la guerra. Llegaban joyas, llegaban metales preciosos, algodón, plumas exóticas. Y este gran Tenochtitlán, que era la ciudad gigante, se encontraba fundada en el lago de Texcoco, que estaba construida, cierto, sobre unas islas naturales y artificiales. Al igual que los mayas, los aztecas también tenían una sociedad que estaba organizada de manera piramidal. Aquí voy a dejar la foto. Entonces, en la parte más alta se encontraba el Tlatoani, que era el soberano del imperio. Luego se encontraba la nobleza, al igual, cierto, que los mayas, que estaba la nobleza y los sacerdotes. Luego, abajo de la nobleza estaban los comerciantes. Abajo de los comerciantes estaban los artesanos y al final los esclavos eran lo peor de toda la sociedad. En relación a la economía, de cómo ellos sobrevivían, también sobrevivían a base de la agricultura, a base del comercio, además de los productos agrícolas que ellos tenían. La diferencia con los mayas es que la Tenochtitlán se fundó en los alrededores de un lago. Por lo tanto, la tierra que tenían para cultivar era muy poca. ¿Qué optaron a hacer los aztecas, que eran inteligentes? Dato curioso. Ellos crearon islas artificiales. Estas islas se llamaban chinampas. Ya, primero, en el lago ponían abajo del agua, ponían muchos árboles, ponían arbustos para hacer una base. Luego ponían muchos troncos para poder apilarlos y quedar como una superficie sobre el agua. Y aquí rellenaban hacia arriba con tierra y ahí tenían ya una zona para cultivar. Y en esto es donde ellos se hacían este cultivo para poder sobrevivir y comer. Cada vez que un azteca, que la civilización azteca consideraba que necesitaban una ayuda de los dioses, por ejemplo para el cultivo, por ejemplo para la lluvia, iban y les daban sacrificios humanos. Eran bastante sanguinarias estas dos civilizaciones, ahora que lo pienso. Ahora vamos a cambiar a la última civilización. Aquí tenemos la civilización Inca. La civilización Inca es la que tenemos más cercana porque estuvo también ubicada en Chile. La civilización Inca fue un imperio gigante, muy muy grande. Y esta civilización se encontraba distribuida desde Colombia, ¿cierto? Ecuador, Bolivia, también se encontraba pasando por Perú y además en el norte de Argentina y Chile. Era un imperio gigante. Aquí voy a dejar una imagen de todo el sector que ellos abarcaban. Entonces, ellos generalmente se ubicaban en las zonas más desérticas o áridas y además se encontraban en la cordillera, en las alturas. Yo el otro día les mostré esta imagen. Esta imagen dijimos que era Machu Picchu. Se encontraba en una montaña en la altura y ellos ahí se asentaron y tenían sus propios hogares. Vamos a ver cómo se organizaba esta civilización inca. ¿Será parecida a la de los mayas, que tenían también un soberano, tenían nobles, tenían sacerdotes, un pueblo y esclavos? Vamos a descubrirlo. El imperio inca tenía un nombre. Así como tenían los aztecas la Tenochtitlán, los incas tenían un imperio llamado el Tahuantinsuyo. ¿El Tahuantinsuyo qué significa? Significa las 4 regiones de los suyos. Suyos eran como la manera, como los estados en los que se dividían. Entonces Tahuantinsuyo significaba 4 regiones o suyos. Para conectar estos cuatro estados, ellos crearon el Camino del Inca. El Camino del Inca era una red que atravesaba la selva, que atravesaba montañas, quebradas, y además esto ayudaba a hacer un camino de comercio. Ellos podían circular sus productos. Por ejemplo, si un lugar sacaba maíz, por el Camino del Inca iban y repartían a otros suyos. Además, era un lugar donde podían comunicarse con otros de los pueblos. Era un camino bastante, era como una carretera, pero que uno iba caminando. El lugar más importante que tuvieron los incas era el Cusco. El Cusco era la sede del poder político, administrativo y religioso del imperio. El Cusco era como lo equivalente al Tenochtitlán. Ahí se tomaban decisiones, ahí tenían todas las ceremonias. Entonces,
ahí hacían todo. Y en este lugar vivía el gobernante. Al igual que el Hualach-Huinic y el Tlatoani, que eran los gobernantes maya y azteca, los incas también tenían un gobernante. Pero este gobernante tenía un nombre curioso. Se le llamaba el Sapa Inca. El Sapa Inca era el gobernante y tenía un poder absoluto. Tenía un poder tan grande que podía decidir incluso sobre la vida de las personas. Y este ser, este Sapa Inca, era venerado también como una deidad. Decían que era como el hijo del dios Sol. ¿Ven que tienen en común estas tres civilizaciones y se encontraban tan lejos y los tres gobernantes tenían las mismas facultades, podían hacer lo mismo, solo que cambiaba el nombre? La sociedad inca era jerárquica. Al igual que las demás, también tenían unas diferentes peldaños de sociedad, de organizaciones. Voy a mostrarles aquí una pirámide de la sociedad inca. En lo más alto se encontraba el Sapa Inca, pero aquí cambia con respecto a las otras dos civilizaciones. Abajo del Sapa Inca estaba la alta nobleza, abajo de la alta nobleza estaba la baja nobleza, luego estaban los artesanos y los campesinos, al igual que los demás, y abajo, en la base, estaban los yanaconas. Los yanaconas eran trabajadores, no eran esclavos, que trabajaban obligatoriamente de por vida en trabajos domésticos o pesados. Eran como los esclavos, pero no tenían nombres de esclavos. Entonces, el yanacona eran trabajadores obligatorios. Sí o sí tenían que trabajar toda la vida ahí. Y hacían todos los trabajos más pesados. Con esta organización, esta sociedad tenía una distribución que era muy curiosa. Ellos tenían dos principios. El principio de la reciprocidad. Ser recíproco significa que yo te doy y tú me das. El otro principio, además de la reciprocidad, tenían la redistribución. Les voy a comentar por qué. Los trabajadores, cuando realizaban, por ejemplo los campesinos, cuando recolectaban todo el cultivo, estos cultivos los llevaban al imperio, a las autoridades más grandes imperiales. ¿Y qué hacían las autoridades? Estas autoridades las distribuían en las diferentes comunidades. Entonces, por ejemplo, yo trabajo, imagínense que yo tengo un cultivo de choclo. Yo agarro el choclo, todo el choclo, se lo llevo al presidente y el presidente ¿qué hace? Reparte este choclo en todas las regiones para que todos tengan para comer. En relación a la economía inca, ¿cómo ellos sobrevivieron? Al igual que los mayas, los aztecas, ellos también vivían a partir de la agricultura. Pero hay una diferencia. Quiero que miren este lugar. Ellos viven en un lugar árido y montañoso. No como los mayas que tenían un lugar, a pesar de que era un lugar, por ejemplo, fangoso, en el caso de los ríos, o vivían en montañas con selvas o bosques, los incas vivían en la cordillera. Ahí no hay lugar para cosechar porque es muy frío y además es muy alto y porque está todo el terreno desregulado, están en subida. Como si yo tratara de plantar en el cerro. ¿Qué hicieron ellos? Inventaron un modo de poder cultivar. ¿Y qué hicieron? Aplicaron un sistema de terrazas. Ellos cortaban los cerros, ¿cierto? Y hacían escalas, hacían peldaños. Y en esos peldaños hacían todos los cultivos, ¿cierto? Y ellos podían cultivar en hileras. Y todo de manera como de escalera. Y además, por el centro de todos estos cultivos, pasaba un canal de riego. Ellos tenían un sistema de riego. Imagínense que estas personas son antiguas. Estas personas no tenían manguera. Entonces, como estaban en la montaña, aprovechaban eso y hacían un canal de riego, escaleritas, como aquí en la imagen. Ahora vamos a la sección de preguntas. ¿Cómo se llamaba la ciudad principal que tenían los aztecas? ¿Se llamaba Tahuantinsuyo? ¿Se llamaba Chichén Itzá? ¿Se llamaba Tenochtitlán? ¿Cómo se llamaba la ciudad de los aztecas? Muy bien, la ciudad más importante de los aztecas fue la Gran Tenochtitlán. ¿Dónde se encontraba? Esta ciudad grande se encontraba en Ciudad de México. Ahora, voy a ponerles aquí, recordando los tres soberanos de cada una de las civilizaciones. Teníamos, en primer lugar, de los mayas, los gobernaba el Hualach-Huinic. De los aztecas estaba el Gran Tlatoani. Y de los incas teníamos el Sapa Inca. Ahora, voy a ponerles aquí un mapa y ustedes me van a ayudar a encontrar dónde se ubicaban cada una de las civilizaciones. A ver, tenemos aquí, en la parte más norte de México, ¿quiénes se encontraban? Dijimos que desde el norte de México hasta el sur de México se encontraban los... Muy bien, los aztecas. Luego, del sur de México hasta Guatemala, ¿quiénes se encontraban? Muy bien, los mayas. Y ahora los que estaban más cerca de nosotros, desde Colombia hasta Chile, ¿quiénes estaban acá?
Muy bien, los incas con su gran imperio. ¿Cuál de los 3 imperios fue más grande? ¿Viendo la imagen? Muy bien, los incas, porque tenían 4 estados y todo lo gobernaba un Sapa Inca. ¿Cómo desaparecieron estas civilizaciones? Estas civilizaciones desaparecieron cuando ya empezaron a llegar los españoles a América. Gracias a eso, desaparecieron lamentablemente. Es una tristeza, pero lamentablemente así es la historia. En algún momento todos desaparecen. Ahora, la organización social. Ahora, voy a preguntarles algo. Generalmente, ¿cómo nosotros podíamos ordenar la organización social en todos los pueblos? Porque todas las civilizaciones se organizaban muy parecido. A ver, voy a hacer una pirámide aquí. Vamos a ir juntos. Arriba, ¿quién iba arriba? La realeza, muy bien, la realeza. Arriba siempre va la realeza, que es el soberano, el rey, el que reina. Abajo, ¿quién viene? Muy bien, los nobles, la nobleza. Luego, ¿quién viene? Nosotros. El pueblo. Y al final, en la base, ¿quiénes están? Muy bien, los esclavos. Siempre vamos de los que tienen más hasta los que tienen menos. Quiero hacerles una pregunta. ¿El Tahuantinsuyo qué es? Muy bien, el Tahuantinsuyo era todo el imperio inca. Todo lo que era el imperio inca se le llamaba Tahuantinsuyo. ¿Y cómo se llamaba la ciudad más importante del Tahuantinsuyo? Muy bien, era el Cusco, que recordemos que era Perú. Ahora, recordemos que el Cusco era la capital del imperio inca. Te voy a dejar una pregunta para pensar. Si ustedes pudieran enseñarle alguna de estas cosas que aprendieron que eran tan entretenidas, ¿qué le comentarías? Imagínense que tienen que enseñárselo a un niño de primeros básicos. ¿Qué es lo primero que le contarían que les interesó? Les dejo esa pregunta para pensar. En relación a la prueba, que el Needles es una prueba cortita. Tiene apenas una página, porque a mí me interesa que ustedes adquieran el conocimiento para que puedan aplicarlo. Para finalizar, si ustedes lograron llegar hasta este punto del video, les aseguro que van a tener un 7 en la prueba. Ahora les voy a dar un regalo a las personas que llegaron hasta esta parte del video. Para las personitas que llegaron hasta acá y vieron todo el video, les voy a dar una décima para la prueba. Atentos, porque si ustedes llegaron hasta acá, y esto va a ser secreto, no se lo pueden decir a nadie. No se lo pueden decir a ningún compañero, es un secreto entre tú y yo. Entonces, para yo asegurarme que tú viste este video, vas a escribir al final de la prueba la clave. Ahí voy a dejar la clave, 2 puntos. Clave Tenochtitlán. Entonces ustedes van a poner al final de la prueba en espacio en blanco, clave Tenochtitlán. Y con van eso, a poder canjear una décima. En el caso de que se equivoquen en algo, Tenochtitlán, y yo voy a saber que ustedes estudiaron y se van a ganar un puntito. Pero eso es un secreto entre tú y yo. No se lo vas a contar a ningún compañero porque yo quiero asegurarme de que la persona que escribió eso es porque vio este video. Y es un regalito ahí que yo les dejo. Así que nos vemos a la próxima y hasta pronto.